todos. Bien, buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Charlas FIEC Online. El día de hoy, con el tema Diseño y Evaluación de un controlador robusto para convertidores CC, considerando las incertidumbres de los componentes. A cargo del máster David Baca Benavides. A continuación, doy paso al máster David Baca para dar inicio a la charla FIEC. Gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos por la asistencia, buenos días. Bienvenidos a esta charla que básicamente vamos a hablar de aspectos muy generales de lo que se presentó en esta publicación que fue hecha en la revista de IEEE Access hace unos pocos meses, que es un tema titulado, como ya mencionaron, acerca del diseño y evaluación de un controlador robusto para convertidores de corriente continua a corriente continua, considerando las incertidumbres de las componentes. ¿No? Quisiera comenzar haciendo una pequeña introducción acerca de los sistemas de conversión de energía. Como bien conocemos, cuando se tiene todo el sistema eléctrico nacional, tenemos desde la generación, la transmisión y luego la distribución. Sin embargo, como ustedes conocen muy bien, hoy en día está bastante aplicado las energías renovables en los sistemas energéticos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que ahora tenemos unas etapas de conversión que están involucradas allí que antes no lo estaban. Debido a que las energías renovables no todas generan siempre en corriente alterna, sino que también lo están generando ya en corriente continua, como son, por ejemplo, la energía fotovoltaica. Básicamente la energía fotovoltaica se genera en base a los paneles solares y que brindan voltajes continuos. Y como bien nosotros utilizamos en los tomacorrientes, tenemos corriente alterna, aparecen aquí estas etapas nuevas. Ahora, hay que considerar algo. Con el desarrollo de la electrónica, se tiene unas componentes adicionales a considerar. Digamos que, si nos fijamos, todos los elementos electrónicos que utilizamos hoy en día trabajan con corriente continua. Los celulares, las computadoras, los televisores, etcétera. Todo eso funciona ya en corriente continua. Sin embargo, tradicionalmente hemos utilizado sistemas de corriente alterna. Y conociendo de que existe la posibilidad en un futuro no tan lejano de poder pasar a utilizar sistemas de corriente continua, dado que si nos ponemos a pensar, tenemos circuitos electrónicos que se encuentran alimentados por cargadores o por fuentes que convierten la corriente alterna en corriente continua, tenemos ahí un dispositivo intermedio que está consumiendo energía que bien nosotros podríamos eliminar. Sin embargo, falta mucho por hacer en este tema desde el punto de vista también regulatorio, porque no están normados los voltajes de alimentación para los sistemas electrónicos. Hay unas ciertas normas que existen, pero más que nada están orientados para comunicaciones, como lo es el USB, que funciona con 5 voltios o 3.3 voltios. Pero digamos decir que una computadora funciona, todas las computadoras, los cargadores tienen el mismo voltaje nominal a su salida, eso no es cierto. Se tienen diferentes valores de voltaje, cada uno de ellos independientes a la marca y los modelos también, pero eso no está regulado. Entonces, pero hay que pensar que con el tiempo esto vamos a pasar a una regulación. Va a haber entes que van a controlar esta parte para que se pueda tener una homologación de todos los sistemas, de tal forma de que ahora podamos pensar de que utilizando las energías renovables, podamos ahora nosotros tener sistemas de corriente continua. Y bueno, entonces, retornando al tema que estamos conversando, ¿no? Tenemos aquí la presencia de estos convertidores. Entonces, veamos en la imagen de la izquierda, tenemos nosotros, por ejemplo, generaciones a través de celdas solares, celdas fotovoltaicas. Podemos hacer generaciones, tener energía por medio de la energía eólica, generación eólica. Y básicamente aquí tenemos los convertidores. Si hablamos, por ejemplo, de un convertidor que está presente aquí, para la energía solar, estamos convirtiendo de corriente continua a corriente continua, pero en el caso de la energía eólica, es posible que nosotros tengamos pues un convertidor que sea de corriente alterna, porque es así como viene la generación, a corriente continua.
Y entonces aquí nace el término de las microredes DC. Las microredes DC justamente son estos gestores que logran controlar el flujo de energía. Porque si bien tenemos aquí una energía que nos proviene sea de energías renovables, o sea, que podamos tener nosotros en los sistemas de generaciones que se tiene tradicionalmente, hay otros elementos que con el tiempo aparecieron, que son básicamente sistemas de almacenamiento de energía. Pensemos en las nuevas tecnologías que están surgiendo. Tenemos nosotros vehículos autónomos, vehículos eléctricos. Esos vehículos funcionan con baterías que necesitan ser cargadas. Entonces ahí nosotros tenemos un elemento adicional que también funciona con corriente continua, ¿sí? Aparte de todo lo que ya hemos mencionado. Y cualquier otra carga que pueda representar un domicilio, ¿no? De manera general. Pero la componente importante que va apareciendo son los sistemas de almacenamiento de energía, que eso es algo que debido a su naturaleza tenemos que cuidar mucho, ¿no? Porque los procesos de carga de los elementos justamente dan la vida útil de estas baterías, de estas celdas de energía, y pues al hacerlo de manera incorrecta estamos nosotros disminuyendo su tiempo de vida, y eso va a significar, en otras palabras, que vamos a tener que gastar más con el tiempo comprando un nuevo sistema. Entonces las microredes DC justamente buscan poder hacer esta gestión, poder tener la transmisión interna, el consumo de energía de cada uno de los dispositivos para que pueda funcionar de manera correcta. Y algo importante de mencionar es que debido a este control inteligente del consumo de energía, tenemos una nueva terminología que nace de todo esto, que son las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes tienen como características fundamentales es que todos los sistemas se encuentran de alguna manera cooperando entre sí, funcionando de forma integrada cada uno con ellos. Y obviamente necesita tener algún abasto de energía. Bien puede tener el tipo de suministro de energía tradicional, pero la idea es que de alguna forma estas ciudades inteligentes no necesariamente dependan de ello, sino que puedan ser de alguna manera un funcionamiento aislado, ¿no? Pensemos en localidades retiradas en nuestro país. Hablamos, por ejemplo, en la Amazonía, o podemos hablar en las regiones montañosas, donde bien podríamos aprovechar sistemas de energías, sea fotovoltaicos o sea eólicos, para poder alimentar estos sectores, y con ello no tenemos ya que pensar en cómo hacer que ellos puedan tener una conexión al sistema interconectado, ¿no? Eso es tener cables que lleguen a estas instalaciones, ¿no? Y eso es costoso, pero si logramos hacer generación de energía, ¿no es cierto?, por medio de energías renovables dentro de estas comunidades, podemos nosotros ya evitarnos ese gasto. Pero asimismo, debido a que se tiene que tener algún tipo de control, un gestor de energía, aparecen aquí las microredes como un factor importante. ¿Ok? Entonces, esto sería de muy utilidad en el futuro, justamente para poder compensar estas diferencias en localidades que se encuentran retiradas y que no tienen el suministro energético como los tenemos nosotros acá. Entonces, bueno, ya que estuvimos hablando de este gestor, ¿no? Su componente fundamental, hablábamos de que son los convertidores. De manera general hay algunos tipos de convertidores de potencia, ¿no? Como para hacer un pequeño resumen, introducción de lo que vamos a hablar más adelante. Tenemos los convertidores de corriente alterna a corriente continua, que son conocidos como los rectificadores, que son los que aparecen como pieza fundamental, por ejemplo, en generación eólica, energía eólica. ¿No? Luego tenemos la conversión de corriente continua a corriente continua, que básicamente su objetivo es hacer una modificación de este voltaje continuo, sea para elevarlo o reducirlo, dependiendo de cuál fuese la aplicación. Y luego tenemos los invertidores, o los inversores, que son los que llevan a tener de corriente continua a corriente alterna. Pensemos, por ejemplo, en justamente estos sistemas de generación fotovoltaico. Cuando se tienen estos sistemas, es posible que no solamente sea utilizado para la vivienda, tener energía para la vivienda, sino que también pueda aportar al sistema interconectado. Pero el sistema interconectado es corriente alterna, no es corriente continua. Entonces aquí necesitamos la conversión de corriente continua a corriente alterna para poder tener un funcionamiento correcto de estos sistemas, ¿no? De manera general lo vamos a denominar así, y nosotros nos concentramos en esta publicación en el convertidor tipo BUG, que es lo que viene a continuación, que es conocido como el convertidor reductor. Y es una topología
muy sencilla, que es la que podemos apreciar aquí, compuesto por dos elementos semiconductores, que es el transistor MOSFET que ustedes observan en la parte izquierda, y tenemos un diodo también, que su funcionamiento permite justamente hacer una reducción de voltaje respecto al voltaje de ingreso, ¿no? Entonces el voltaje que vemos aquí a la salida como V sub 0 va a ser un voltaje de menor valor que el voltaje de entrada, que dicho sea de paso es un valor continuo, tanto el ingreso como la salida. Entonces aquí de alguna forma la magia sucede en esta parte, en la parte del MOSFET, el transistor de metalóxido de silicio, que lo que nosotros vamos a hacer o vamos a intentar hacer es controlar el voltaje a la salida para que pueda tener un voltaje constante definido por las características de diseño, independiente un poco de las variaciones que se tengan al ingreso, en cierta medida, ¿no? Porque tenemos que tener en consideración que puede variar, pero en un rango. De tal forma que nosotros podamos tener una señal controlada en la compuerta del transistor que funcione, que está funcionando como switch. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es regular el encendido y el apagado periódico que va a tener este elemento semiconductor para que se pueda tener el correcto funcionamiento de este sistema, ¿no? Que funciona en dos estados, el encendido del transistor y el apagado del transistor, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Cuando nosotros tenemos que el transistor se encuentra encendido, se va a tener una conexión como ustedes aprecian aquí, en donde se tiene que la fuente de ingreso está conectado al resto del circuito compuesto por el inductor y el capacitor. Entonces lo que tenemos aquí nosotros es un flujo de corriente que permite la carga del inductor, ¿no es cierto? A su vez también tenemos una corriente que fluye a través del capacitor, que sobre él vamos a tener el voltaje a la salida. Entonces este elemento va a permitir que el voltaje a la salida podemos verlo como un voltaje constante, ¿no? Estamos haciendo el switcheo o el cambio de estado del transistor rápido, no estamos hablando de frecuencias de cientos o decenas de kilohercios, y entonces realmente este sistema funciona bastante bien. En ese sentido, entonces tenemos la carga del inductor, que más adelante será quien ofrezca la energía al resto del sistema cuando el transistor se encuentre apagado. Y como nosotros vamos a intentar hacer un control de este sistema, tenemos que hablar del modelo matemático. El modelo matemático son las ecuaciones que ustedes observan allí, que tiene que ver con el voltaje del inductor, una proporción del voltaje del inductor, y también con la corriente del capacitor, que son variables que nos van a interesar controlar, para poder tener a la salida un voltaje que sea constante. Y esto es un modo de operación cuando el transistor se encuentra encendido. Cuando se encuentra apagado, el transistor desconecta la fuente de ingreso o la alimentación de este sistema. Y lo que vamos a tener es que el diodo se enciende, se tiene una polarización directa del diodo, y se va a tener que ahora el inductor va a proveer la energía del circuito, ¿sí? De tal forma que lo que nosotros buscamos de alguna manera es que el capacitor no se descargue. Y con ello garantizamos que el voltaje a la salida es el voltaje nominal que nosotros tenemos como características de diseño de este sistema. Y claramente vamos a tener también nosotros asociados a este estado del circuito unas ecuaciones para luego poder hacer el control de este sistema, ¿no? Entonces, si se fijaban en las ecuaciones que nosotros hemos presentado, nosotros tenemos una señal que nos interesa controlar, que es la señal, como mencionaba yo, en la compuerta del transistor. Es aquella señal que va a apagar y encender el transistor, está en este juego de switcheo para que pueda funcionar este sistema. Entonces, debido a que nosotros consideramos de que es una señal digital, ¿no es cierto? Es una señal digital, periódica, en donde les vamos a regular el ancho de pulso en alto, y por ende vamos a estar pensando en términos del ciclo de trabajo. En esta ecuación nosotros podemos apreciar que aquí tenemos un valor de dt, que va a tomar un valor de un 0 o de un 1 digital. Pero nosotros necesitamos más bien controlar, no es el valor de ese voltaje como tal, sino tener una proporción en el tiempo que nosotros podamos conocer. Bueno, ¿cuánto tiempo está esta señal en alto? ¿Cuánto tiempo está esta señal en bajo? De tal forma que me garantice que yo tenga el voltaje a la salida a aquel valor que yo deseo. Entonces aquí nosotros nos vemos obligados a hacer un tipo de linearización, que es la ecuación que vemos aquí como segunda parte, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una ecuación ahora que depende de un D diferente, un D sombrero, en donde ya está en términos el tiempo que se tiene la señal de control para el transistor en alto.
Entonces, ya que nosotros hacemos esta linearización, podemos ahora trabajar para la siguiente parte, ¿no es cierto?, que es definir la función de transferencia de este sistema, que es el voltaje de la salida, en relación a esta señal que deseamos controlar como parámetro de entrada, ¿no? Considerando de que el voltaje al ingreso sea cero, ¿no? Por medio de la definición llegamos a una función de transferencia de segundo orden, como ustedes pueden apreciar aquí en la parte derecha. Entonces aquí nosotros tenemos una dependencia del voltaje de ingreso, B sub S, de la inductancia, de la capacitancia que está formando parte del circuito y también de la carga. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si es que pensemos en una carga que en un momento tiene un valor resistivo y en otro momento cambia? Entonces, es posible nosotros pensar que si no hacemos un control correcto del sistema, por cada ocasión que yo conecto una carga, puede ser que mi sistema funcione bien o que se caiga, no funcione para nada, no ofrezca el valor de voltaje que se desea. Y esto es crítico en ciudades inteligentes, ¿no? No podemos nosotros pensar en una ciudad, en una casa que solo puedo conectar algún tipo de carga. Eso el usuario no lo sabe, no lo tiene que conocer tampoco. Sin embargo, nosotros estamos obligados a hacer un correcto dimensionamiento, un correcto diseño, en este caso desde el punto de vista de control, para que podamos tener una cierta independencia, no es del todo independiente, a la carga, porque lo que nos vamos a concentrar aquí nosotros es que existen ciertas variaciones que nosotros podemos anticipar, de tal forma de que nosotros podamos ser capaces de diseñar un sistema que siga funcionando bajo esos rangos de esos parámetros importantes. Entonces, tenemos uno de ellos, como mencioné ya, es la carga que se conecta al sistema. También podemos tener variaciones en el voltaje de ingreso, ¿no? Tenemos celdas fotovoltaicas que están generando. Esto depende tanto de la ubicación, ¿no? De dónde se encuentra estos paneles solares, ¿no? Desde el punto de vista de la orientación, pero también de la incidencia del sol sobre ellos, ¿no? Si tenemos poca incidencia de luz, vamos a tener entonces menos generación, o sea, un menor voltaje. Entonces aquí también tenemos que pensar en que esos voltajes también son importantes para nosotros y también considerar las variaciones típicas de los inductores y los capacitores, ¿no? Porque tienen sus valores de tolerancia que son propios de ellos. Entonces nosotros tendríamos que hacer un control de un sistema que tendría que tener una cierta variación en los parámetros. Entonces aquí es donde tiene sentido hablar de sistemas intervalares, ¿no? Tengamos en mente la función de transferencia que presentamos hace un momento, que es una división entre dos polinomios en el dominio S, y es aquí donde lo vamos a trabajar, ¿no? Pero pensemos que si tenemos una variación de esos parámetros, entonces sabemos que va a variar en un rango, pero ¿qué valor exactamente va a presentar por cada momento que se tenga el funcionamiento del sistema? Eso no lo conocemos. Y podemos decir que la variación dentro de ese rango nos da a nosotros como resultante una familia infinita de polinomios. Entonces, al tener una familia infinita de polinomios, bueno, es como tener infinita cantidad de funciones de transferencia. ¿Cómo yo puedo lograr controlar una función de transferencia que tiene infinita cantidad de valores, aun cuando están variando dentro de un rango? Bueno, hay un teorema que nos ayuda para esto, que es el teorema de Kharitonov, que nos dice, para este caso, donde nosotros tenemos unos polinomios que van variando, es suficiente probar con una combinación de polinomios característicos de tal forma que yo no tenga que probar con todos los polinomios habidos y por haber, sino con unos cuantos. De tal forma de que yo pueda ir considerando estos valores dentro de este rango. Entonces, si tenemos un parámetro n sub 0 que varía en un rango inferior y un rango superior, entonces vamos haciendo esta variación dentro de cada uno de nuestros polinomios de acuerdo a esta combinación lineal que ustedes pueden apreciar que tenemos para el polinomio del numerador en la parte izquierda, para el polinomio del denominador en la parte derecha. Se va haciendo una variación de tal forma que si tengo una división de dos polinomios, en este caso particular, vamos a necesitar de 32 plantas que evaluar para poder determinar si mi sistema va a ser estable dentro de ese rango definido. Son 32 plantas, pueden ser un número considerable si es que lo vemos de un punto de vista, pero por otro punto de vista nos evita a nosotros tener que hacer una prueba de infinita cantidad de valores, suficientes con 32 plantas para poder tener un correcto funcionamiento de este sistema. Si logramos tener un control de estas 32 plantas, entonces podemos saber que este sistema va a funcionar bajo los parámetros definidos, que son parámetros del diseño. Entonces vamos a hacer una variación del polinomio del numerador
teniendo constante el polinomio del denominador, y luego hacemos lo contrario, y por ello ahí tenemos 32 plantas que probar. Vamos un poco más al detalle, ¿no? Si hablamos nosotros de 32 plantas, de todas maneras estamos haciendo una especie de aproximación, porque con 32 plantas logramos probar que funciona para todas las plantas que están involucradas dentro de estos rangos. Y un gráfico desde el punto de vista de la frecuencia, ¿no? Para ir viendo cómo sería esto, tendríamos nosotros este siguiente gráfico, en donde cada uno de los vértices de este dibujo representa una planta. Entonces, este polítopo tiene 32 vértices y todo lo que se encuentra al interior de esta figura, como podemos apreciar aquí, corresponden a todas las plantas que pueden existir. Es una forma gráfica de poderlo representar en este dominio y serán aquellas plantas que me va a interesar a mí controlar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí nosotros? Si hacemos estas variaciones, ¿no? Considerando de que el n sub 0, lo que tenemos en el numerador, corresponde al voltaje de entrada dividido para la inductancia y la capacitancia, y los otros dos parámetros de 1 y de 2, como las constantes que tenemos en el denominador, vamos a tener aquí en la parte izquierda de estas dos gráficas, en la gráfica que se encuentra aquí, estamos haciendo una gráfica de los polos de la función de transferencia en el diagrama complejo, ¿no? Para que lo que a nosotros nos interesa es poder tener un sistema estable, ¿no? Pero también lo podemos ver desde un punto de vista en la frecuencia, haciendo uso del diagrama de Nyquist, que es lo que podemos ver aquí en la parte derecha, en donde asimismo vamos a tener una infinita cantidad de funciones aquí mostradas, en donde un caso particular está en la gráfica de la izquierda, pero un caso un poco más generalizado está en la parte derecha. Entonces ahí podemos ver que tenemos una infinita cantidad de funciones a las cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Sí, pero nos van a interesar solamente aquellas funciones que están dentro del rango establecido. Ok, entonces aquí nosotros hemos hecho un poquito un compendio de todas las cosas que tenemos que considerar, pero también nosotros tenemos que considerar algo adicional. Nosotros tenemos que este sistema va a tener un cierto desempeño, ¿no? Estamos hablando un cierto sobrenivel, vamos a hablar también un cierto tiempo de estabilización, y para ello nosotros vamos a tener que agregar una etapa adicional que será un compensador, ¿no? Justamente el compensador nos va a permitir a nosotros llegar a estas características de desempeño en particular que no podemos lograrlo solamente trabajando con el convertidor, ¿sí? Entonces aquí el compensador nos va a ayudar, entre otras cosas, a poder lograr estas características de desempeño que nosotros deseamos alcanzar. Entonces, de manera general, un compensador está definido por esta estructura en donde nosotros tenemos que dimensionar cuál es su constante de su ganancia y otros parámetros adicionales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tiempo de estabilización y con el sobrenivel. Entonces, desde este punto de vista, a nosotros nos va a interesar hablar del margen de fase y el margen de ganancia. En ese sentido, para nosotros, el margen de fase lo podemos definir con esta ecuación que vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos la fase en la cual aporta el compensador y la fase sobre la cual también está aportando la planta con la cual estamos trabajando, ¿no? Hay que considerar las dos cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar, de acuerdo a la teoría, que cuando nosotros queremos calcular cuánto es el margen de fase, es considerando que se tiene una ganancia unitaria, pero en conjunto con el convertidor y con el compensador. Entonces, bueno, aquí nosotros haciendo nuestros cálculos para poder hacer el dimensionamiento, no quisiera entrar mucho en detalle con las ecuaciones porque son bien conocidas, son ecuaciones que son bien utilizadas para hacer el diseño de este controlador robusto, ¿no? Que nos permite trabajar en estos intervalos de operación definidos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a obtener, ¿no? Para este compensador, conociendo que deseamos tener un margen de fase de 35 grados, vamos a tener nosotros como parámetros de nuestro compensador aquellos que ustedes observan aquí. Si entonces aquí lo que nosotros hacemos es el diseño del compensador, ya tenemos cuáles son los parámetros en que van a variar, los intervalos en que van a variar nuestros parámetros de acuerdo al convertidor, y aquí nosotros vamos ya a la parte ya de la implementación, ¿no? Aquí nosotros podemos ver unos gráficos que en la parte izquierda corresponden a los diagramas de Bode de nuestra planta en lazo abierto, también en la parte derecha.
en donde podemos ver los peores casos, el peor caso que se encuentra de color rojo y el último caso que se encuentra de color azul, en donde van a haber infinita cantidad de trazos entre estas dos trazos fundamentales, ¿no? Pero si hablamos de que estamos aplicando el teorema de Carito-No, pues ya no estamos hablando de infinita cantidad de trazos para nuestro caso, sino de 32. En donde aquí nosotros justamente vamos a intentar compensar de tal forma de que logramos tener el margen de fase que nosotros deseamos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, esto de aquí es producto de simulación que hemos utilizado MATLAB para poder probar estos compensadores y estas familias de plantas con las cuales deseamos trabajar. Y finalmente nosotros vamos a tener ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Ya cuando tenemos el sistema en lazo cerrado, podemos apreciar que tenemos el margen de fase deseado, ¿no? Aquí podemos ver un punto que se ha tomado que corresponde a un ángulo que ustedes ven ahí de 145, pero el margen de fase es cuánto falta para llegar a 180 o a menos 180, que son los 35 grados que nosotros hablábamos, ¿no? Que es para nosotros, si nosotros hacemos el diagrama de Nyquist para poder ver cómo son los comportamientos de todos estas familias de plantas con las cuales nosotros vamos a trabajar, de acuerdo al círculo de radio unitario, para poder limitar cuál es el peor caso, es decir, que hasta qué punto es estable mi sistema, pues logramos tener aquí que en el peor caso tenemos un margen de fase de 35 grados, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Si tenemos un margen de fase mayor, en buena hora, pero lo que nosotros buscamos es tener como mínimo 35 grados para que este sistema pueda funcionar bien. Y entonces, claro, ¿no? Aquí tenemos que hacer ya el uso del compensador, pero hemos agregado algo adicional al compensador que es un integrador que lo que básicamente nos va a permitir es lograr tener un error igual a cero, ¿no? Que es importante porque finalmente lo que vamos a tener aquí es un sistema que va a funcionar con un error que no deseamos que esté allí presente, porque como mencionaba, ¿no? Se desea tener un voltaje, garantizar un voltaje a la salida de este convertidor para poder conectar los dispositivos que se deseen, que están diseñados para funcionar en ese voltaje. Y para nuestro caso, en nuestra publicación, no solamente nos quedamos en las simulaciones, sino que hicimos una implementación con los colegas de la Universidad Federal de Pará, Universidad Federal de Amazonas y la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, con los que estamos trabajando en conjunto para este proyecto que tiene que ver con sistemas de conversión de energía DC a DC. Y aquí vemos la implementación cómo fue, ¿no? O sea, realmente nosotros utilizamos los elementos. Esto fue probado en el laboratorio en uno de los laboratorios del Departamento de Sistemas y Automatización en la Universidad Federal de Santa Catarina. Estuvimos inmiscuidos por parte de SPOL también en la parte de las simulaciones, en la parte de programación del microcontrolador, que es quien finalmente lee los voltajes y provee de las señales digitales para poder hacer el control necesario para los transistores, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar que el sistema pues, fue un sistema hecho a escala, funcionó bien. A escala, lo digo de esta forma, porque fueron con valores de voltaje relativamente pequeños. No vamos a ver más adelante cuáles son los resultados que obtuvimos. Entonces, como parámetros de diseño con los cuales trabajamos son los que ustedes observan aquí. Consideramos que tenemos ciertos valores nominales para los voltajes, sea de entrada o sea de salida, en donde vamos a considerar que el voltaje de entrada está entre un valor de 15 y 19 voltios, pero teniendo como valor nominal de operación los 15 voltios. Tuvimos también el voltaje de salida de entre 4 y 8 voltios, pero vamos a considerar un valor nominal de 4 voltios a la salida. Y de manera general lo que hemos considerado como mayor elemento de variación es la carga. Aun cuando tenemos una variación, como había mencionado en los inductores y en los capacitores, es una variación más importante la carga, ¿no? Entonces le hemos dado un mayor peso a esto para las simulaciones y posterior implementación que se hizo también. Y entonces aquí vemos ciertos resultados, ¿no? No son todos en honor al tiempo, solamente he tomado unos cuantos, en donde en la parte izquierda ustedes pueden apreciar es lo simulado y en la parte derecha es lo que nosotros obtuvimos de la implementación y ustedes pueden ver en la parte derecha que está un poco discretizado. Esta prueba experimental se hizo justamente cuando la pandemia estaba teniendo su mayor auge, también en Brasil. Ustedes saben bien que es el país más golpeado en Sudamérica en estos momentos por esta enfermedad. Entonces hubieron allí unas limitantes
en ese sentido para poder hacer las pruebas. Y hubiera sido bueno poder reajustar un poquito el prototipo para que podamos tener una señal de adquisición un poco mejor, pero hubiera unos problemas allí con respecto a la adquisición, que por eso se ve un poco discretizada, pero tienen el mismo andamiento, se puede decir de manera general. En la parte izquierda y en la parte derecha podemos apreciar tres gráficas. Las que son de color verde y rojo son, utilizamos teoría de control robusto que se está utilizando para poder verificar cómo sería el funcionamiento del sistema, pero el de color azul corresponde justamente a nuestra propuesta. Y aquí podemos ver que una de las cosas que se tiene, ¿no es cierto?, es un menor tiempo de estabilización. Si estas gráficas que ustedes están viendo aquí es haciendo una variación con respecto al voltaje de referencia. Si el voltaje de referencia corresponde al voltaje de la salida. Luego también hicimos nosotros variaciones en la carga, ¿no? Nosotros queremos ver que justamente el voltaje que se tenga a la salida sea constante. Cuando se tuvieron las variaciones en la carga, se puede observar que hubo una transición momentánea hasta alcanzar su estabilidad, que es lo que finalmente buscamos, ¿no? Aquí nosotros lo importante es considerar que hicimos una prueba con cargas que son solamente resistivas, no se consideró ningún otro tipo de carga. Y aquí vemos también en la parte derecha que corresponde a hacer lo que vimos en la implementación. Si hicimos unas variaciones, al gráfico de arriba podemos ver que es una variación de 2 ohmios, en la parte de abajo era 1.33 ohmios. Y también hicimos una variación del voltaje de entrada para ver cómo se comporta el sistema, ¿no?, en términos de la salida. De aquí podemos apreciar nuevamente que existe un tipo de condición o de funcionamiento transitorio de corta duración hasta llegar a la estabilidad del sistema teniendo el voltaje a la salida de los 4 voltios que habíamos mencionado, ¿no? Y aquí también es importante mencionar que nuestro método tiene menor tiempo, ¿no? Miren, fíjense ustedes cómo en menos tiempo alcanzamos la estabilidad, mientras que nosotros demoran un poco más. En la parte derecha también tenemos la visualización de esos mismos escenarios, pero con nuestro prototipo experimental. Ahora bien, ¿cómo nosotros medimos realmente el desempeño, ¿no?, la mejora en el desempeño de nuestro sistema? Lo hemos visto desde el punto de vista del error cuadrático medio. El error cuadrático medio tiene una proporción con respecto a la eficiencia del sistema, ¿no? ¿Qué tan capaz es mi sistema de tener este desempeño con el menor gasto energético posible, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros estamos mostrando aquí. Entonces nuestro sistema, que es el que se encuentra de color azul, tiene un menor gasto energético, digamos así, un menor gasto energético desde el punto de vista del error cuadrático medio, ¿no?, para alcanzar la estabilidad. Eso quiere decir que si este sistema está operando no solamente en poco tiempo, sino lo dejamos ahí operando meses, en términos de energía vamos a ver que este sistema tiene un menor consumo energético con respecto a los otros sistemas que estamos haciendo aquí esta comparación para poder lograr tener un desempeño bastante aceptable en términos de estas variaciones de nuestros parámetros por medio de los intervalos definidos. Eso quiere decir que con el tiempo nosotros podemos tener un ahorro significativo y eso es lo que nosotros buscamos en los sistemas de energías renovables a la final, ¿no? Tener estos gestores, estos sistemas de control que logren hacer la gestión de la energía de tal forma de que podamos conectar lo que deseemos sin que el sistema falle, pero a su vez que estos sistemas sean capaces de consumir la menor energía posible, porque siguen siendo un sistema intermediario, pero es un sistema de gestión que es muy necesario para los sistemas en ciudades inteligentes especialmente, como hablábamos al inicio de esta presentación. Entonces, nuestro sistema de esta manera nosotros podemos probar que justamente su impacto se da desde ese punto de vista, ¿no? Un punto de vista que logra tener el desempeño que se desea, pero con un consumo energético menor a lo largo del tiempo en comparación a otros sistemas. Y entonces aquí podemos presentar ya las conclusiones finales de este trabajo. Como primera conclusión fue que nosotros logramos tener una metodología para encontrar las ganancias del controlador de tal forma de que sea lo más eficiente posible dentro del rango de operación definido por el diseñador, que fueron los intervalos presentados anteriormente, ¿no? Cuáles son lo que nosotros debemos de considerar como variaciones que va a tener este sistema. Luego también nosotros tenemos que considerar, ¿no?, que mientras más incertidumbre se añada al diseño, vamos a tener que el sistema tendrá que ser más robusto, ¿no, verdad? Si nosotros diseñamos este sistema considerando de que no variaba nada de ninguno de los parámetros,
no es un controlador realmente robusto. Un controlador robusto es aquel que puede funcionar en varios escenarios, que en este caso lo hemos definido por medio de intervalos, ¿no? Como mencionábamos anteriormente. Y al ser más incertidumbre, ¿no? Al poder tener o pensar que estas incertidumbres se presentan, entonces nosotros podemos garantizar que nuestros sistemas serán más robustos y por ende serán más capaces de realizar operaciones. Y en este caso en particular se traduce en sistemas de conversión más eficientes, por lo mencionado anteriormente, con respecto al desempeño que este sistema presenta. De manera general, esta metodología puede ser aplicada en cualquier sistema donde el controlador se ha diseñado a partir de una función de transferencia, que fue como partimos haciendo este trabajo. Y lo importante también aquí es que se pudo validar experimentalmente este sistema, ¿no? Y pienso que es muy importante porque la idea de hacer investigación es siempre probar y tener algo tangible, algo que realmente esté funcionando. Y esto lo hacemos por medio de pruebas experimentales, ¿no? En la implementación siempre aparecen problemas que se tienen que atacar, que en la simulación quizás no vayan apareciendo, pero que es importante porque finalmente si el sistema va a estar implementado, hay que considerar que esos problemas pueden darse. Entonces, finalmente, al poder hacer una validación experimental, entonces nosotros estamos probando que nuestro sistema realmente funciona, aun cuando hicimos nosotros estos cálculos de los errores para poder darnos cuenta de cómo nuestro sistema funcionaba, teníamos un comportamiento muy comparable con lo que hemos obtenido en las simulaciones. No que fue lo que nosotros vimos, ¿no? Que se observa una mejora en el desempeño del sistema, tanto desde el punto de vista teórico o simulado, digamos, como el punto de vista práctico. Y bueno, esto es lo que quería conversarles a ustedes. Espero que haya sido de su grado y quedo abierto para preguntas de la audiencia si hubiese. Gracias. Muchas gracias al profesor David Baca. A continuación, las preguntas las podemos hacer activando el micrófono o vía chat, como prefieran. Todo quedó perfectamente claro, parece. Sí, vamos a ver en el chat si tenemos alguna pregunta. No tenemos aquí en el chat. Tenemos este espacio para preguntas. Podemos escribirlas en el chat también, las preguntas. A ver, aquí sí tenemos una pregunta. Nos dicen, las pruebas mostradas en la gráfica corresponden a cambios de una sola variable. ¿Cómo se comporta el sistema ante cambios de dos variables? Bueno, realmente el sistema es capaz de poder funcionar ante cambios no necesariamente de una variable, ¿no? De hecho, todos los parámetros están variando. Pueden variar el voltaje del ingreso, se puede tener una variación en la carga. Sin embargo, a fin de poder nosotros demostrar y poder hacer una comparación válida, nosotros fuimos para esta publicación haciendo la variación de un parámetro a la vez. Sin embargo, este sistema puede funcionar bajo variaciones de los parámetros en simultáneo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿este modelo se podría emplear para poder controlar niveles de voltaje y corrientes para un sistema de almacenamiento de energía y también para los niveles de corrientes en la carga?
Sí, sí es posible. La misma metodología se puede utilizar. Sin embargo, aquí, si nosotros recordamos en este trabajo, nosotros hicimos el control del voltaje. Podríamos haber también nosotros hecho el control de la corriente. Sí se lo puede hacer también así. El sistema o la metodología se adapta a ello también. ¿Alguna otra pregunta? Espero que las otras preguntas hayan sido respondidas. No hay más preguntas, parece. Me parece que no. Bien. Ok, si no tenemos más preguntas, agradecemos a todos su asistencia a esta charla FIEC y les agradecemos que por un momento activen sus cámaras, de ser posible, para que se pueda tomar una fotografía con los asistentes para un post en el sitio web de la FIEC. Agradecemos su asistencia. Buenas tardes. A continuación doy paso a los ingenieros del departamento técnico, quienes se van a encargar de la fotografía. Muchas gracias. Y nos ayuda el ingeniero Romo o el ingeniero Ordóñez. Muy buenas tardes. Ok, invitamos a todos, a los participantes, al expositor, a poder encender sus cámaras. Vamos a realizar la captura de pantalla con los presentes. Okay. A la cuenta de 3, vamos viendo cómo están los participantes. Ya están activando sus cámaras. Muy bien. Listo. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y eso mismo, se congela la sonrisa. Vamos, 1, 2 y 3. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay algún otro participante que se ha unido. No, creo que ya no. Ahí estaríamos bien. Damos gracias al ingeniero por su presentación del día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Gracias a todos por asistir. Listo, ingeniera. Okay. Muchas gracias, Máster David Vaca. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer otra pregunta al ingeniero Vaca, pero me intimidé. Ah, caramba. Dale, haz la pregunta. Ok, gracias. ¿Listo? Lo que pasa es que le pregunté sobre el control de voltaje cuando se almacena energía, ¿no?, en un sistema, y también como para controlar los niveles de corriente en, qué sé yo, en la carga. En este caso también se podría controlar como para suministrar descargas. O sea, digamos, tenemos almacenada energía y podemos controlar niveles de corriente para que exista una descarga. Sí, sí es posible hacerlo también. En este caso, este sistema estaba más bien orientado para poder tener un sistema controlado para una alimentación de una carga, pero esta metodología podría servir también para ello, ¿no? O sea, no es el enfoque que le dimos originalmente, pero podría aplicarse, sí. Porque tal vez me serviría de algo en un proyecto que estamos trabajando con un compañero, entonces por eso. Ah, ok. Sí, no, pero si necesitas información, con gusto te lo puedo dar. Eso es lo que le quería pedir encarecidamente, Claro. si podría facilitar esa información como para poder... Claro, cómo no, por supuesto. ¿Que sería por correo o cómo sería?
Sí, por correo puede ser. Escríbeme un correíto y ahí yo te respondo con la información que me solicites. Ya, ok, muy amable, gracias. Ok, gracias. Gracias a todos de nuevo. Hasta luego. Bueno, agradecemos también la pregunta. Precisamente este espacio es para generar este intercambio entre nuestros expositores, los estudiantes, profesores, la industria. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. No hay más. Ok.